voluntad de la carne, ni por la voluntad de los hombres, sino de Dios. Entonces Dios también quiere dar a nosotros la información que somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Entonces tenemos el siervo Jesucristo siendo anunciado, vemos su bautismo y también ahora vemos su tentación. Entonces vemos aquí más adelante en el versículo 12 y 13 que dice, enseguida el Espíritu lo impulsó de ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días, estaba frente a las fieras y los ángeles le sirven. Entonces pudimos leer Mateo, pudimos ver Lucas para entender un poquito más, pero Marcos en su libro resume la tentación de Jesús en 2 versículos, pero creo que hay algo aquí importante que podemos sacar de estos 2 versículos, es que dice aquí que el Espíritu lo llevó al desierto, lo empujó. Una obra del Espíritu Santo es de empujarnos y guiarnos. Y no sé si ha sentido en su vida, pero una bendición es cuando nosotros tenemos Espíritu Santo en nosotros y Él nos empuja hacia una dirección. Y tenemos esa confianza que tenemos Espíritu Santo, los cristianos, para guiarnos. Pero es importante para Jesús de ser tentado antes de comenzar a su ministerio. Él quería asegurar por sí mismo, no sé, no dice aquí el texto, pero Él quería aprobar y asegurar que en el ministerio que va a cumplir en los siguientes años, que puede enfrentar a Satanás. Entonces, para preparar a Jesús para su ministerio, lo permitió 40 días de tentaciones. Y yo me imagino que no fue fácil. Fueron cosas muy, muy difíciles. Pero es algo que Dios empujó y permitió para la preparación de Jesús. Entonces, hermanos, yo creo que también Dios está trabajando con nosotros. Y Dios, Espíritu Santo, va a empujar a nosotros. Y podemos llegar a un momento cuando estamos en una prueba que Dios va a usar para nuestra preparación. Y puede ser que no haya un público grande, pero pueden ser usados por Dios para prepararnos, para que cuando estamos en público, podemos tener la confianza en la fe que Jesús está con nosotros, podemos ser victoriosos en la situación que encontramos. Pero vemos aquí que fue tentado por Satanás. Satanás sabe cómo engañarnos. Y todos nosotros hemos sido engañados por Satanás. Y él estaba usando todas sus técnicas en Jesús, pero nuestro rey salió victorioso. Y tú puedes imaginar 35 días de no comer. Yo estaba al lado de Inés esa tarde, pensando que no ha comido por varios días. Entonces yo te pensé, bueno, es posible, si Inés puede ir algunos días sin comer, es posible, pero no puedes imaginar 40 días. Y pueden imaginar tan débil estaba el cuerpo de Jesucristo. Y muchas veces sentimos que somos muy débiles. Y sentimos que ya no pueden más. Pero podemos entender que Jesucristo fue llevado a la última. Y Él entiende, puede relacionar con nuestras tentaciones lo extremo más profundo. Porque Él, como nuestro Rey, ha experimentado todo eso. Pero Él estaba fiel, y no dice en Marcos, pero vemos en los otros evangelios que estaba a su lado la palabra de Dios. Y cuando fue enfrentado por el pecado, estaba dispuesto de usar la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que lo defendió. Pero es interesante aquí, y no se ve que estaba con las bestias. A su lado puede ser que había leones o osos. Pero dice que los ángeles estaban cuidando. Recuerdo que Daniel, cuando estaba tirado en la cueva de los leones, que los ángeles cerraron las bocas. Y en la situación tan difícil, siendo Jesucristo en desierto, cuando todos los animales,
estaba acompañado por los ángeles. Y los ángeles estaban a su lado, no permitieron nada que Dios no quería. Y una cosa que yo creo que podemos contar es la presencia de los ángeles también en nuestra vida. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que Dios ha dado los ángeles para ministrar a nosotros, para guiarnos. Pudimos ver en Salmo 91, que dice en versículo 11 y 12, que ellos le guarden y protegen. Vemos ejemplo de Daniel cuando estaba con los leones, que los ángeles cerraron la boca de los leones. Pero algo muy interesante, estaba haciendo comentarios esta tarde con Patricia, que vemos en Lucas capítulo 16, que son los ángeles que llevan la alma hasta el cielo. Vemos ahí que cuando murió a Lázaro, que dice que los ángeles llevaron a él a la, ¿cómo se llama? Al pecho de Abraham, ¿no? Entonces, yo no sé si tú has experimentado, pero yo muchas veces he sentido algo y dije, bueno, aquí está a mi lado. Y yo he notado muchas veces cuando estoy manejando. Y por una razón es como que alguien que me da la cabeza y se me salva de un posible choque. Pero como los ángeles atendieron a Jesús, tenemos muchos ángeles también a nuestro lado que está en una manera ayudándonos, y en otro momento quizás podemos pensar más en eso. Entonces tenemos el que fue antes de Jesús anunciando el camino, fue el bautismo de Jesús, su tentación, y ahora tenemos un resumen el trabajo de Jesús. Entonces vamos a ver, terminando capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentaos y creed en el evangelio. Es interesante que desde el bautismo y la tentación, Marcos salta un año. Entonces ha pasado un año, porque no menciona la boda, no habla de muchas cosas, pero entra directamente un año después, donde Jesús salió a predicar en Galilea. Y dice aquí, después de encarcelamiento de Juan. Esa palabra encarcelamiento es la misma palabra que hablaba de Jesús. En Juan capítulo 9, Marcos capítulo 9 y 14, lo que pase con Juan, más adelante, va a ser lo mismo que pasa con Jesús. Y dice aquí que Jesús comenzaba a predicar en Galilea. Puede ser que él sabía que a predicar cerca de Jerusalén iba a llegar los fariseos, los sacerdotes, y poner mucho pero en su predicación. Entonces, al principio de su ministerio, estaba lejos y ahí estaba predicando en una zona más tranquilo. Pero ahí en su predicación tenemos dos enfoques. Aquí vimos en el video que él está predicando el evangelio, anunciando el reino de Dios. Entonces, Jesucristo tiene un enfoque de predicar. Y cuando nosotros predicamos, nuestro objetivo es de decir la verdad. Y yo espero que todos los que pongan ese púlpito a predicar, va a decir la verdad. Y lo que nosotros podemos confiar es que lo que Jesucristo dice es la verdad. Entonces, Él quería decir el mensaje bien y claro. Entonces, pudimos contar con Jesús de decir la verdad. Él vino para abrir los ojos de personas que realmente estaban ciegos. Entonces, es la palabra de Dios, la verdad, que nos abre nuestros ojos. Y vimos en el video que Isaías 52:7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegrías nuevas. Denunciar la paz que trae nuevas de bien, que publica salvación, el que dice en Sión,
tu Dios reina. Entonces Jesús vino para traernos la buena noticia. Él es quien está corriendo para decirnos la verdad, a rescatarnos de nuestra esclavitud. Pero también vino para predicar el reino de Dios. Entonces, como tengo títulos sobre esta serie, el rescate de Dios a este mundo, Jesucristo vino para establecer su reino en la tierra. Había hecho un intento a través de Abraham, a través de David, pero la promesa de Abraham era en Génesis capítulo 12, que viene de ti alguien en que todo el mundo va a ser bendecido. Y ese hombre ha llegado en la persona de Jesús. Y Él vino para confrontar el mal, Él vino para rescatar su reino y crear una nueva familia. Entonces, dice que Jesús nació rey. Jesús está llegando a tomar su lugar como rey. El reino de Dios nos ha acercado. Entonces, en esta serie, en estas predicaciones, lo que queremos enfocar, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo es que pudimos predicar? ¿Cómo es que Jesucristo predicaba ese Evangelio? ¿Cómo es que está extiendo su reino en la tierra? Y la bendición es que Marcos escribió este libro para enseñarnos cuál es este Evangelio, cuál es el reino, y invitarnos a participar en comunicarnos. Entonces, ese es el resumen de esta primera parte, que Jesús vino, es nuestro Rey, Él vino con poder, Él vino ungido por Espíritu Santo, Él vino listo para pagar nuestras deudas, y está ofreciendo a nosotros de acompañarles. Él va a buscar los discípulos, y tenemos mucho delante en este libro. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese libro de Marcos. Gracias por el cuidado que tomó Marcos en escribir a lo mejor la predicación de Pedro. Gracias, Señor, que tú eres nuestro Rey, que está en el cielo, pero todavía exerce tu reinado en esta tierra. Gracias por esa embajada que ha abierto aquí en San Chinaro. Y realmente, Señor, queremos entender más de su Evangelio, queremos conocer más de su reino, porque queremos ser fieles obreros en el reino tuyo, anunciando y proclamando ese reino. Señor, gracias por haber dado a nosotros Espíritu Santo, porque solo no podemos en nuestra fuerza, Señor, cumplir todo lo que tú tienes para nosotros. Pero gracias por ese Evangelio, gracias por la verdad que pudimos confiar que tu palabra es verdadero. Ahora pido, Señor, que ayúdenos a tomar en serio la importancia de leer su palabra, de entender tu compromiso hacia nosotros, en nuestro compromiso hacia ti. Sea bendecido en nuestra iglesia, que pueden ser usados en tu mano para extender su reino en Madrid y San Chinaro. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.